Bienvenidos a Iglesia Victory. Mi nombre es Alfredo González, uno de los directores de aquí, Iglesia Victory. Más que privilegio, es una gran responsabilidad. Gracias al pastor por darme nuevamente la oportunidad de compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan, a todas las personas nuevas. Esta es su casa, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Creo que muy pocos están convencidos, amén. Así es. Ok, les manda saludos el pastor Saúl, no se encuentra, está fuera del país. Primeramente Dios lo tendremos el próximo domingo, no se preocupe. Por el bien de ustedes, los demás no predicamos tan seguidos como él, tal vez. Bueno, cuando el pastor me dijo que hoy podría predicar hace algunas semanas, me dijo que estaba abierto el tema y que podía predicar yo de lo que el Señor me pusiera en mi corazón. Y pensando, Dios me dio este tema que vino en mi corazón a partir de que escuché el Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, que dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, hablando del Cordero de Jesucristo, y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte, hablando de aquellos profetas, de aquellos judíos que habían entregado su vida. El Apocalipsis habla que cuando Cristo venga va a haber personas que van a morir y ya lo están haciendo, pero hablaba de aquellos que no habían estimado tanto valor su vida para entregarla para el Evangelio de Jesucristo. Y como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchas veces queremos la ganancia, que es morir, pero por las razones incorrectas, que estamos muy agotados, muy cansados, que no valoramos la vida, que estamos muy traumados. Pero Pablo decía: yo quisiera la ganancia, porque la ganancia es morir, es estar con Cristo en su presencia. Como hijos de Dios sabemos que es el futuro que nos depara, morir y estar en la presencia de Dios. Ese es el anhelo de un cristiano que debe tener. Si no lo tiene, hay algo que pudiera estar fallando. Bueno, el tema que me vino a mi mente es testifica, y el título es no te calles. La definición de testificar es testigo de algún acontecimiento, afirmar, decir, declarar lo que hemos visto y oído. Pasos para testificar. ¿Dónde estabas sin Cristo? O sea, antes de tú entregarle tu vida a Cristo. Segundo, ¿cómo Cristo te salvó? Te dio vida eterna al reconocer la obra de Él. Y el tercero es lo que Cristo ha hecho contigo, tu estado actual en Cristo. Esos son los pasos para testificar. Esto es basado en el apóstol Pablo cuando testificó ante la defensa de un rey llamado Agripa, cuando lo llevaban a quererlo poner preso, y él apeló al César y lo llevaron al rey Agripa para poder testificar de lo que él estaba haciendo. Esto está en Hechos capítulo 26, versículo 1 al 32. Esto es solamente por referencia, léanlo cuando ustedes tengan tiempo. El apóstol Pablo se paró ante el rey Agripa y empezó a explicar por qué los judíos de ese tiempo lo querían arrestar y apedrear y encarcelar. Él decía que cuando él era un maestro, era un fariseo, era un maestro de la ley, ¿sí? Él encarcelaba a los cristianos, los que hablaban de Jesucristo, y él los arrastraba a la cárcel. Incluso vio a uno de los discípulos de Jesús, Esteban, que lo apedrearon y lo mataron, él consintiendo ahí, y le aventaron las ropas de Esteban ahí a Pablo y lo apedrearon y lo mataron. Pablo estaba tan agradecido de que Dios lo haya rescatado, porque después de eso él le explicaba al rey Agripa cómo él estaba en esa posición. Cuando Cristo tuvo un encuentro, Pablo con Cristo se le apareció, lo tiró del caballo y lo puso ciego 3 días por la luz tan resplandeciente que Jesús, él se le había aparecido como en forma de una luz, una voz, y le dijo que por qué lo perseguía, que si perseguía a la iglesia le estaba persiguiendo a él. Entonces esa es la historia que está testificando Pablo al rey Agripa, ¿sí? Y en la posición que ahora decía: yo soy el que predico la resurrección.
que todos los que estamos en Cristo resucitaremos cuando Cristo venga. Esa es la posición que Pablo estaba diciendo, testificando lo que era antes, lo que pasó durante cuando Cristo lo salvó y tuvo el encuentro, y ahora en la posición que él estaba. Todos como cristianos tenemos un pasado antes en Cristo. Cuando Cristo, un momento que nos rescató, ¿quién de nosotros recordamos cuando Cristo nos llamó a entregarle nuestro corazón y nuestra vida? Y ahora en la posición en la que tú estás como cristiano. Ahora es sin exagerar. Hace tiempo venía a mi mente eso que sin exagerar y minimizar para ayudar a Dios. Muchas veces queremos exagerar, como decir Dios, oh, hizo algo y le decimos, oh, hizo esto, sí es bonito, pero a veces queremos ayudarle. Por sí solo habla Dios lo que hace en nuestras vidas. A veces minimizar lo que la gente dice, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué hace eso? Pero es que mira esto. Tratamos de ayudarle a Dios. Es difícil explicar a Dios y este punto sería todo una teología. Estos 4 puntos basados en la segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo y que era un joven pastor y compañero de misiones, el joven Timoteo. Que el nombre de Timoteo sea dicho de paso que significa el que honra a Dios. Para entender nosotros esta carta del apóstol Pablo es estudiar poquito el contexto y nomás quiero decirle que el apóstol Pablo estaba preso, encarcelado. Y esta carta se dice que fue una de las últimas cartas que hizo. No fue una carta de teología, una carta de exhortación a iglesias, sino que era una carta personal a su hijo amado Timoteo, que él lo había discipulado, pastor, y lo había puesto como pastor, como un joven pastor, Martín. Como Martín, que se está lanzando como pastor, él y Frida, es un joven, ¿sí? Es como así el joven Timoteo. ¿Sí? Y prácticamente el apóstol Pablo estaba hablando una carta también de despedida y diciéndole que Jesucristo lo había librado de ser asesinado varias veces. Pero el Espíritu Santo le había revelado a Pablo que su tiempo de reunirse con Cristo ya se estaba acercando. Él sentía, muchas veces a Pablo, ¿verdad? Que lo libró, lo apedrearon, lo pensaron que lo habían matado y todo. Y sin embargo Cristo lo libró de la muerte. Pero en esta ocasión el Espíritu Santo le había revelado que su tiempo se había acercado, se estaba acercando. ¿Sí? Entonces, hermano, no te preocupes cuando tal vez Cristo te libre de la muerte muchas veces, pero cuando llegue tu tiempo, Dios te va a dar la paz para poderte, si te da la oportunidad de despedirte de aquellas personas a quienes tú amas, te la da. Y si no, igual, darle la gloria y la honra a Él. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 12, el apóstol Pablo, escribiendo en la cárcel con una plumita de tinta y unos pergaminos, me imagino con una vela, le estaba escribiendo al joven Timoteo y le decía, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Don es un regalo que Dios nos da a los cristianos para nosotros poder hablar con denuedo, sin temor y con pasión y con el poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos un don que Dios nos ha dado y son diferentes dones. Dice que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando Pablo oró por Timoteo para que Dios lo usara como predicador, como evangelista y como pastor, le dio un don. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo que no se avergonzara ni de él, porque a veces dice, tú que siendo cristiano, mira en la condición que estás. Se reían los falsos profetas y apóstoles de Pablo que decían, mira que es hijo de Dios, que tiene el poder de Dios como él dice, y está encarcelado en un cepo, encadenado. Por eso decía, no te avergüences de mí. ¿Qué nos impide testificar?
Punto número 1, son 3 puntos que traigo. Dice, falta de fuego por Dios. Segunda Timoteo 1:6, uno de los primeros que leí, ahí dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Segundo punto, el temor a ser rechazados y falta de amor al prójimo. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No dice Dios que no sintamos el temor, sino que no seamos dominados por él, por ese temor. Acuérdese que la valentía no es sentir temor, sino que aún a pesar que usted siente temor, con prudencia avanza como una punta de lanza hacia adelante, predicando del Señor Jesucristo, del regreso del Señor Jesucristo, y testificando, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. 3 características que el cristiano obtiene por medio del poder del Espíritu Santo es esto que habla el apóstol Pablo. Nos da poder, nos da amor y nos da dominio propio. Y con eso nos ayuda a nosotros a actuar según lo que debemos hacer y no lo que sentimos hacer. Porque muchas de las veces nosotros nos olvidamos de nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué Cristo nos ha dado? ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Desde la concepción nosotros traemos el ADN de Adán y Eva, de la transgresión de Génesis 3. Nacemos con esa ADN, pero cuando ya venimos en Cristo, obtenemos el ADN de Jesucristo. Todos aquellos que ya hayamos creído, y eso nos dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice que Jesucristo vino a lo que era suyo, vino por su pueblo, los judíos, pero los suyos, los judíos no lo recibieron, lo mandaron a crucificar. Dice, pero más a cuanto los recibieron, que eso nos incluye a ustedes y a nosotros que nos llaman gentiles, aquellos que no somos Israel, aquellos que no somos judíos. Habla eso, más hasta los que le recibieron. ¿Cuántos le han recibido en su corazón a Cristo? A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahí está el ADN de Jesucristo. Ahí va incluido y se requiere la fe basada en convicciones, no en emociones. No en experiencias emocionales, sino espirituales, porque las emocionales pasan, pero las espirituales ahí se quedan. Si usted ve en el transcurso de la vida, de los evangelios, de toda la Biblia, aquellos que tuvieron un encuentro verdadero con Jesucristo, no fue una emoción. Ellos prevalecieron y aún dieron su vida por ello. Nosotros a veces por vergüenza no predicamos y no es por temor a ser rechazados, a ser sacados del club, del grupo donde estamos allá afuera. Pero estos cristianos en la Biblia, ellos tenían un verdadero temor porque sus vidas corrían peligro y no la valoraron su vida, valoraban más el evangelio de Dios porque sabía que aunque ellos murieran, como dice la palabra de Dios, para que dé fruto la semilla tiene que morir en la tierra para que empiece a dar fruto. Por eso aún el evangelista Juan el Bautista tuvo que morir cuando iba a empezar el servicio de Jesucristo en la tierra, porque él tenía que morir, porque ahora seguía a Jesucristo. Para poder seguir su ministerio Jesucristo, Juan tenía que, ahí era su llamado. El Espíritu Santo es quien nos da el dominio propio cuando nos rendimos a Él para glorificar a Cristo. Nos aislamos, no convivimos, a veces es por cultura o por carácter, está bien, pero muchas veces porque tenemos temor a sacar aquello y que nos vean aquello que hay en nuestro interior y que decimos, yo me conozco, por eso no me expongo. Porque sabemos que al perder el dominio propio, por decisión propia, Efesios 4:30 es una realidad en nuestra vida y dice que no contristéis al Espíritu Santo por el cual fuiste
sellado para el día de la redención, para el día que Cristo venga, te reconozca y te lleve. Nosotros con nuestras emociones empezamos nosotros a contristar al Espíritu Santo cuando le obedecemos al Espíritu Santo, cuando no obedecemos la guianza del Espíritu Santo. Punto número 3, la vergüenza. Segunda de Timoteo 1:8, por tanto no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo sabía que el joven Timoteo tenía algo de inseguridad y de temor. No debemos tener temor a fallar. Jesucristo le dijo a Pablo, en Hechos dijo una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Si aún tú te callas, si aún yo me callo, hasta las piedras hablarán. Dios hará hablar. Estaba hablando metafóricamente, Dios hará hablar a cualquier persona, pero si tú no hablas, tú te sentirás falto de gozo. Porque la palabra de Dios no está presa. Porque aunque la hierba se seque y la flor se marchita, la palabra de Dios seguirá adelante, seguirá viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero si tú te callas, te sentirás sin gozo. Lo vuelvo a repetir. No se callen por temor. El fallar no nos hace fracasados, sino humanos. Estamos en el proceso. Una cosa es fallar y otra es estar equivocados como un concepto de vida. Les comparto una inspiración que vino a mi corazón en el año 2020, en abril 20 del 2016 a las 8:39 de la mañana. Escuchen todos los que yo les voy a decir. Una debilidad, todos tenemos una debilidad y a veces seremos tentados en esa debilidad a cometer una falta, no un error, porque un error es equivocarnos. Un error es diferente a una falta es por decisión propia, basados en las emociones que sentimos al enfrentarnos a algo que ataca nuestra debilidad y hacer lo que antes hacíamos como actitudes. Permíteme mostrarles que Dios me iluminó en esta parte. ¿Recuerdan que Pedro negó a Jesús por temor e inseguridad a ser asesinado? Que se acercó, tenían a Jesús y él lo negó 3 veces. Esta era la debilidad de Pedro, temor e inseguridad. Era temor real. Incluso dice que uno de los parientes al que le mochó la oreja estaba ahí y le preguntó: ¿tú eres de Jesús? ¿Te imagina el temor que él tenía, que lo fueran a matar? Pero aún después, aún regenerado y aún después de haber sido bautizado por el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, el apóstol Pedro volvió a negar la gracia de Dios. También por temor e inseguridad hizo tropezar incluso a Bernabé, compañero suyo en las misiones, y a otros que los acompañaban, aunque no por temor a perder su vida, como en esa ocasión, cuando negó a Jesús. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas 2, 11, 21, pero nomás le lee el 11, 12, y dice que el Pablo dice que cuando Cefas, o sea Pedro, fue a Antioquía, dice Pablo: yo le eché en cara su comportamiento condenable antes que llegaran algunos de parte de Santiago. Él solía comer con los no judíos, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor a los partidarios de la circuncisión. Dijo: estás haciendo hipócrita, Pedro. Ese punto es lo que yo lo quería decir. Muchas veces nosotros, aunque estemos restaurados, usted va a ser tentado de volver a cometer el mismo error que cometió antes de que Cristo lo llamara. No se sienta fracasado, estamos en el proceso. Si pueden pasar 2 fotos que... Es la importancia de que estemos sanos para testificar sin amargura, dolor, resentimiento, ni odio, ni para que tengan lástima de nosotros, porque la lástima lastima. Esa es mi madre,
como de 34, 35 años, murió a la edad de 36 años, en el año del 81, de cáncer en la matriz. La siguiente foto era yo cuando ella murió, más o menos, yo de 8 años. Me dice el pastor que yo a veces parezco muñequito de pastel. Pues mire, también de niño parecía muñequito de pastel. Cuando yo era niño, hablando de testificar, me enteré de cosas desagradables de mi mamá. Tenía 13 años cuando me contaron cosas que no estaba yo preparado. Para mí ella era algo hermoso y tengo muy pocos recuerdos de ellas. Lo más hermoso del recuerdo que tengo es que me estaba cortando las uñas. Imagínense qué tantos recuerdos pueda tener. Los más recuerdos que tengo de ella son recuerdos muy tristes. Abra su corazón, porque en este momento tal vez Dios le hable en su corazón y hay cosas que hay que sanar. Duele, pero es un dolor que Dios está ahí exprimiendo su corazón, limpiándolo, sanándolo, liberándolo, para que usted viva la vida abundante que Dios promete al cristiano. De esas cosas yo me enteré y juzgué y me resentí con mi madre, ya ella fallecida, 6 años después que me habían contado eso. Después me enteré lo que ella había padecido. Y claro, cómo ella no pudo haber hecho todo lo que hizo por el dolor que ella sentía, la amargura. Como un alma tan herida y sin el debido respaldo y sin el verdadero evangelio de Jesucristo que se le había podido presentar, puede sobrevivir y vivir en una vida buena y sana y restaurada. Una mujer que de niña fue abusada a los 12 años de edad. Se fue con un hombre como a los 16, 17 años porque quería salir de la casa de su padre, porque su madre los había abandonado a los dos. Y aquel padre que hubiera podido usar es fuerte. Perdón por mis familiares que tal vez me estén viendo, mis hermanas. Ellas no sé si estén sanas. Yo creo que necesitan sanar como yo lo necesité. Como esa niña a los 12 años tuvo un bebé, empezó a tener niños a los 12 años, tuvo entre 12, 13 hijos en total. A los 12 años tuvo un bebé, porque el padre que la podría te acariciar con amor, le falló. Cada día de las madres para mí era muy difícil. Después de que Cristo me sanó, ya cada 10 de mayo felicito a mis hermanas, a mi esposa, todo bien. Oh, bien. El año pasado, el Día de las Madres, fue algo raro. Sentía desde antes como, ¿qué siento? ¿Qué está haciendo Dios conmigo? Siempre que pasa algo, dice Dios haciéndome pasar por algo porque quiere que yo comparta algo que las personas sienten también. Me lo hace sentir a mí de una manera como si yo lo estuviera viviendo nuevamente. Y yo sentía, la extrañaba. Y yo, mi madre, no recuerdo ni su voz, ni recuerdo cómo se sentía sus manos. Y figúrese, hermana Inés, había una hermana que yo la miraba y yo decía, ella es muy seleccionista, como que no saluda a todos y aquello. Y Dios siempre, cuando yo siento esas cosas, Dios me corrige de una manera tan hermosa que me quebranta y me avergüenza ante Él, no ante la gente. Y una de las veces que yo prediqué, esa hermana dijo, hermano, yo quiero decirle algo. Traje a 2 invitadas y esas invitadas están contentas cuando lo escucharon hablar. No soy yo, es Dios por medio de mí. No hablo por lo que yo hice, sino por testificar esto. Y cuando ella, mi hermana, me estaba diciendo, dice, hermano, fue verlas contentas, fue verlas algo feliz. Y cuando me acerqué, ella me agarró las manos y sentí algo tan hermoso, porque sentí, en ese momento Dios me hizo sentir como recordar lo que no me acuerdo en las manos de mi madre cuando me agarraba de niño, y sentí ese amor de madre que me estaba agarrando y me miraba y me decía, hermano, muchas gracias por la palabra que usted da aquí en la iglesia, muchas gracias por esa palabra que dio. Y la miraba y yo nunca le dije a ella nada de lo que Dios me había hecho. Sentí por medio de ella, y sus manos y sus palabras, y Dios me abrazó. Sentí como las manos de mi madre. Gracias, hermana Inés, gracias por testificar de eso.
Le digo esto porque es la importancia de testificar las cosas que a veces nos parecen pocas. Queremos testificar que Dios nos sanó de un cáncer, nos libró de la muerte, pero hay cosas tan pequeñas que usted puede hacer una gran diferencia en las personas. No se calle, no tenga temor a ser avergonzado ni nada. Dios no avergüenza. Dios exalta a sus hijos sin orgullecerlos y los humilla sin degradarlos. ¿Qué tan pesado puede estar este vaso? ¿Está pesado, hermano? No está pesado, pero ese vaso, si él lo tiene sostenido por mucho tiempo, ahorita ¿cuántos minutos tuvo? 20, 25, no lo sé. ¿Te cansó algo? ¿Verdad que sí cansa al final? Algo por lo menos. Así, si ese vaso usted lo sostiene por mucho tiempo, se cansa, su mano se puede adormecer. Así somos los seres humanos. Cuando las cosas nos parecen sencillas, por mucho tiempo que las estemos cargando, nos va a doler. Nos agotará, nos cansará el alma. Así llevamos en nuestras almas cargas que a veces no podemos. Llevamos heridas y cicatrices en el alma por mucho tiempo, pero no olvidemos que Jesús también lleva cicatrices en sus manos y en sus pies por aquellos clavos que llevaron. Cuando yo estoy convencido que, porque cuando Él resucitó, Él tenía las marcas de los clavos, y cuando Él se les apareció a sus discípulos, a sus apóstoles, les enseñó en el costado donde la lanza le había sido clavada, donde sus clavos en sus manos habían sido clavados, se les enseñó. Yo estoy convencido de que cuando lo veremos con esas cicatrices. Tú tienes cicatrices en tu alma. Tal vez tengas heridas y Dios quiere cicatrizártelas. Y si tú a veces recuerdas cuando te miras las cicatrices de tu alma, no es para que tú sufras, sino para que veas dónde estabas, dónde estás hoy y dónde vas a estar cuando Cristo te llame a su presencia. Muchas mujeres y hombres sufrieron abuso emocional, físico y sexual por seres que en lugar de protegerlos, los marcaron por toda su vida. A veces incluso en su hogar comían algo que en sus labios le era algo rico, pero en su estómago era algo como muy amargo, muy agrio, por todo lo que tenían que soportar. Yo tuve una visión hace años de una mujer en una regadera bañándose con un jabón, tallándose, porque quería quitar aquello que yo sentía, aquel mal que sentía, aquello sucio que sentía. Pero lo sucio que a veces nosotros sentimos no es tanto por lo que nosotros hacemos, sino porque alguien nos lo hace. Pero lo sucio no es lo físico, sino lo sucio a veces que nos sentimos es por dentro de nuestra alma, y empezamos a tener obsesión por una exagerada limpieza en nuestros hogares y donde quiera que estemos, o por una exageración de desorden, porque la limpieza o el desorden que nosotros podamos tener no es por fuera, es por dentro en nuestras almas. Entiendámoslo. No tengas ni vergüenza, varón, si tú tienes que llorar. Imagínate una mujer que sufre eso. Ahora imagínate un hombre que de niño está solo durmiendo en una cama, en el frío, sin taparse, a temor a la oscuridad, y que también le hacen un daño. ¿Cómo vive ese hombre? Confundió el amor por caricias que no eran sanas. Pero cuando era niño, cuando era niña, crece con eso pensando que era ese amor, pero no, cuando crece se da cuenta que no era, y empieza a surgir un remordimiento, una acusación, un dolor, un rencor, un odio. Ya deja de buscar esas estrategias que por mucho tiempo has querido poner y poder bloquear en tu mente aquello que pasó. Deja de luchar por ti sola, por ti solo. Deja de usar esas estrategias que por muchos años que has pensado que te han ayudado. Y a veces preguntamos a Dios por qué lo permitiste. Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas
personas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas pertenecen a nosotros, sus hijos, a nosotros los cristianos, y son para nuestros hijos que vienen siguiéndonos tras de nosotros. El adversario muchas veces me ha querido callar a mí, por vergüenza ser rechazado, de contar lo que a mí me pasó. Y me cayó por muchos años. Pero como dice Jeremías 27:9, dice: yo me dije a mí mismo, yo dije me callaré. Pero había un fuego dentro de mí, que no era solamente lo que Dios había hecho conmigo, que me limpió y me sanó, sino que hay mucha gente, y me duele y lloro, no por mí, porque yo siento que hay mucha gente cargando eso. No lo cargues solo, sola. Hay un fuego dentro de mí, el Espíritu Santo, que me dice: no calles, no te avergüences. Y empecé a sentir una vez que miré un penny, cómo me sentía en aquellos tiempos. Un penny sucio estaba tirado, y vino a mi mente que el adversario me decía: tú eres como un penny sucio que patean y que nadie recoge. Tú no vales nada, está perdida tu identidad. Mira dónde estás, mira quién eres. Pero Cristo, cuando me rescató, me dijo: tú eres algo valioso para mí. Yo morí por ti, por mucha gente. Yo te llamo para que tú proclames a las naciones, para que tú sanes corazones, porque yo los quiero sanar. Pero yo quiero sanarte a ti. Entrégame tu corazón y yo te sanaré. Cuando ya después, ya que en el me quedó el penny ahí, cuando Cristo me sanó y me salvó, yo ya no era como el penny. Yo ya no era como el penny, yo ya era como un billete. Como el billete más grande, que de más valor, que todos quieren. Ya no yo era el penny que me pateaba el adversario. Ya era como un billete de $100 que todos querían. Que se ve hermoso el billete de $100, ¿verdad? Póngase en sus pies, y si alguien le está hablando el Señor en esta tarde, deje que el Espíritu Santo lo sane. ¿Qué tiene que ver todo esto con testificar? Porque tenemos vergüenza, porque tenemos temor. Tenemos vergüenza de lo que nos pasó. No siempre va a ser un testimonio así tan grande. Un testimonio también puede ser que Dios lo ha rescatado, que Dios lo ha salvado de no pasar esas circunstancias tan difíciles. Que aún también en medio en que está usted enfermo, usted puede glorificar a Cristo. Que aunque usted esté enfermo, Dios, cuando usted cuente lo que tiene, la gente diga: wow, cómo te veo parada, cómo te veo parado, si aún con todas las enfermedades que tienes. Déjame decirte a ti, varón, o a ti, mujer, que tú no te sientes con tu identidad bien porque te pasó algo así como lo que estoy contando. Cuando a ti te pasa algo así y alguien te toca, puedes sentir algo, porque Dios nos dio ese sentir bonito. El amor de hermanos, el amor filial, el amor de pareja, el amor de padre, el amor de amigos. Cuando tú tocas sientes bonito, pero cuando algo te pasó así sientes como incomodidad. Perdón. Pero muchas veces cuando tú eres varón y un varón te toca, o eres mujer y una mujer te toca porque te pasó algo así, sientes algo raro, no es que tú sientes bonito porque es por la atracción por la misma persona. Es porque en tu inconsciente tienes algo que te pasó y piensas que sientes bonito por el otro lado. Por el otro lado de que tú sientes atracción por tu mismo sexo. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es necesario decirlo. Alguien lo tiene que decir y ya se dijo. Este canto, mientras dice que no hay nada más grande, no hay montaña más grande, no hay dolor, no hay temor más grande que el poder de Jesucristo.
Si tú estás pasando cualquier circunstancia, mira, si tú no pasaste eso, si no estás pasando esto, hay un ser querido, hay un ser amado que lo está pasando. Todos conocemos a alguien que pasó algo así. Pasa y ora por él, por ella. Pasa y ora por tus hijos y por tus hijas para que Dios los guarde y no suceda algo así. No es que tengas temor y no los quieras soltar para nada, pero que sí, donde tu mano no alcanza, la mano de Dios que alcance. Y yo diría, ¿por qué, Señor, lo permitiste? No lo sé. Ahora yo pregunto, ¿para qué? Y el para qué es, aquí estoy parado, diciendo lo que me pasó, para que veas que no eres el único y no eres la única. Aún con lo que me pasó, yo no hice lo mismo, nunca hice lo mismo, gracias a Dios. Y tengo familia, tengo una esposa, estoy casado por más de 38 años, un hijo de 36 años, uno de 30 y uno de 22. Gracias a Dios por eso, la familia que anhelaba. Por eso es mentira del diablo que tu identidad no es la que tú crees que tienes, si es errónea. Pasa por frente mientras tocan este canto. No hay nada más grande que Dios. No hay nada más grande que Dios y que el poder y el amor de Dios. Y si no, dale gracias a Dios por todo lo que te ha dado. Hay tantas cosas por qué darle gracias. Mírate, estás parado. Mírate, estás parada. No tienes todo lo que quisieras, pero sí todo lo que necesitas. Pasa enfrente, oremos por ti. Dale gracias a Dios. Y dale gracias a Dios, aún como estás, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, en lo que quiera, en circunstancia negativa, difícil que estés. Dios lo puede restaurar. Tú haz tu parte y Dios hará la suya si tú te pones en las manos de Dios.